no universo silencioso, donde cada partícula viaja desde hace milenios en un vacío sin eco. Algo acaba de romper ese silencio. Durante décadas, la humanidad ha observado el espacio como un océano infinito y frío. Pero esta semana, una señal alteró el pulso de los telescopios y de los corazones que los controlan. Un objeto, oscuro, alargado, con una trayectoria imposible, acaba de cambiar su rumbo frente a los ojos de la NASA. Su nombre, 3I Atlas. Nadie sabe de dónde vino. Ningún cálculo explica su movimiento. A simple vista parece una roca más flotando entre el polvo estelar, pero los instrumentos revelan algo distinto. El objeto gira con un patrón que no pertenece al azar. Y cada giro parece responder a algo. Los observatorios del hemisferio norte registraron un destello azul en su superficie justo antes del cambio de rumbo. Fue como si el 3I Atlas hubiese recibido una orden, una señal invisible, emitida desde un punto que los científicos aún no se atreven a nombrar. Los primeros reportes filtrados desde el Jet Propulsion Laboratory hablan de un comportamiento no natural y de energía electromagnética coherente. Palabras que en lenguaje científico significan: algo está controlando el objeto. Y mientras los medios intentan distraer con titulares menores, los monitores en la NASA siguen marcando la misma advertencia en rojo: cambio de rumbo confirmado. En las pantallas, una línea curva se acerca lentamente al eje de la Tierra. Porque si el 3I Atlas no es un cometa, ¿qué es entonces? Quizá un fragmento de algo más grande. Quizá un mensajero. Quizá la advertencia que el cielo había reservado para nuestra generación. Y lo más inquietante, cada vez que la NASA intenta enviar una nueva señal de rastreo, el objeto responde con una breve fluctuación de energía, como si escuchara. Los astrónomos veteranos lo saben. El universo no responde sin motivo. Cada anomalía tiene un propósito. Y cada silencio, una intención. El 3I Atlas no está perdido en el espacio. Está viniendo. Por eso, antes de continuar, detente un momento. Si estás escuchando esta historia ahora, no es casualidad. Deja tu like y suscríbete, porque en los próximos minutos descubrirás información que fue ocultada incluso dentro de la NASA. Este video puede desaparecer, pero el conocimiento no. Y si llega hasta ti, es porque debes escuchar lo que está por revelarse. El cielo guarda secretos que los hombres intentaron callar. Y hoy, uno de esos secretos acaba de despertar. Pero lo que se reveló al final del día no estaba en ningún informe oficial. Y lo que vas a ver a continuación podría cambiar para siempre lo que crees saber del espacio, del tiempo y de nosotros mismos. Porque lo que los científicos descubrieron cuando ampliaron las imágenes del 3I Atlas no era una sombra. Era algo que jamás debería estar allí. No todo comenzó con un grito. Comenzó con un silencio. Una noche cualquiera, mientras la mayoría del planeta dormía, una alerta discreta encendió una luz roja en un pequeño observatorio de Hawái. Los astrónomos del proyecto Atlas, dedicado a rastrear objetos potencialmente peligrosos para la Tierra, detectaron una línea que no encajaba con nada conocido. Era delgada, alargada y se desplazaba a una velocidad que ningún cometa podría mantener. Así nació su nombre, 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás registrado en la historia humana. Durante los primeros días, nadie pensó que fuera especial. Los medios apenas mencionaron su existencia, y los científicos lo clasificaron como un simple cuerpo rocoso. Pero cuando el telescopio Pan-STARRS comparó las imágenes tomadas con 24 horas de diferencia, algo llamó la atención. El objeto no reflejaba la luz del sol de manera uniforme. Era como si su superficie absorbiera la radiación y la devolviera en forma de pulsos. Un patrón, una secuencia, una frecuencia exacta. Los registros mostraban una emisión cada 43 minutos. No era continua, no era aleatoria. Y lo más inquietante, coincidía con una antigua señal detectada en 2017 por el radiotelescopio de Arecibo, una señal que también provenía de fuera del sistema solar
y que jamás fue explicada. Los ingenieros revisaron los instrumentos una y otra vez, buscando fallas. No las encontraron. El 3I Atlas estaba enviando algo, y nadie sabía a quién. A medida que los datos llegaban a los laboratorios, los especialistas comenzaron a notar un detalle inquietante. El objeto parecía girar sobre su propio eje de una manera antinatural. No por rotación libre, sino por impulso controlado. Era como si algo interno modificara su orientación a voluntad. Las simulaciones del Observatorio Europeo mostraron un desplazamiento que desafiaba las leyes de la mecánica orbital. Sin propulsión visible, el 3I Atlas estaba corrigiendo su trayectoria. Los expertos en dinámica espacial quedaron paralizados. La única forma de explicar ese movimiento era asumir una hipótesis imposible: inteligencia. Pero ningún científico se atreve a pronunciar esa palabra en público. Es el límite invisible que separa la ciencia del abismo. En los foros privados, entre mensajes cifrados y conversaciones filtradas, comenzó a circular una imagen. Una toma del 3I Atlas, aumentada 1000 veces por el telescopio Webb. En su superficie, se distinguía algo que no debería existir en un objeto natural: una estructura simétrica. Como si la roca tuviera una forma diseñada, tallada o construida. A partir de ese momento, todo cambió. Los informes fueron retirados de las plataformas públicas, las cuentas de acceso de los investigadores fueron bloqueadas y los archivos digitales se encriptaron con una palabra clave desconocida. Solo unos pocos conservaron copias ocultas. Copias que más tarde serían la prueba de que la NASA sabía mucho antes de lo que confesó. La comunidad científica se dividió. Unos defendían que el 3I Atlas era un fragmento natural de otro sistema. Otros aseguraban que ningún cuerpo inerte podría modificar su rumbo por sí solo. Pero entre los pasillos del Centro Espacial Johnson, se comenzó a escuchar una frase que repetían los veteranos de misiones secretas: esto ya lo habíamos visto antes. Las coincidencias con Oumuamua eran demasiado exactas. Forma alargada, rotación irregular, pérdida de masa inexistente y velocidad que no encajaba en ningún modelo gravitacional. Pero a diferencia de aquel visitante, el 3I Atlas no se alejaba del Sol. Se acercaba a la Tierra. Y cada vez que lo hacía, su brillo aumentaba, como si supiera que lo estábamos observando. A cientos de kilómetros bajo tierra, en un centro de datos del gobierno, un algoritmo monitoreaba en tiempo real la posición del objeto. A las 3:47 de la madrugada, el sistema registró un cambio abrupto en su vector de trayectoria. Los ingenieros pensaron que era un error. Reiniciaron los cálculos, y el resultado fue el mismo. El 3I Atlas acababa de alterar su camino. Nadie entendía cómo, ni por qué. Los teléfonos comenzaron a sonar en los departamentos de defensa y los satélites fueron redirigidos. A partir de ese instante, el silencio se volvió absoluto. Ni un solo comunicado, ni una palabra más. Pero lo más perturbador aún estaba por llegar. Porque cuando el telescopio Webb apuntó de nuevo hacia el objeto, captó un reflejo que no provenía del Sol, sino de dentro del 3I Atlas. Y lo que descubrieron al analizar esa luz interior no solo cambió la historia de la astronomía, sino que puso en duda todo lo que creemos sobre la inteligencia en el universo. En los pasillos silenciosos del Centro Espacial Johnson, la atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. No había alarmas sonando, pero todos sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo. La noticia del cambio de rumbo del 3I Atlas se había filtrado por los canales internos de comunicación, y aunque oficialmente nadie podía hablar del tema, los rostros tensos de los ingenieros y las órdenes abruptas de los superiores decían más que cualquier comunicado. El director de operaciones había convocado una reunión de emergencia a puerta cerrada. La orden era clara: restringir toda la información relacionada con el objeto. Los servidores con acceso público fueron desconectados y los astrónomos que trabajaban en la observación del fenómeno recibieron una notificación de confidencialidad inmediata.
Ningún dato debía salir de las instalaciones sin autorización. La NASA acababa de sellar un secreto. Sin embargo, no todos aceptaron el silencio. Algunos científicos del equipo de monitoreo orbital insistieron en que debían publicar los resultados antes de que se manipularan. Uno de ellos, un astrofísico de voz temblorosa y mirada cansada, se atrevió a decir en la reunión lo que muchos pensaban. Si ese objeto no es natural, entonces ya no estamos observando el espacio, estamos siendo observados. La frase provocó un silencio aún mayor. Los presentes sabían que no se trataba de ciencia ficción. El cambio de trayectoria del 3I Atlas no era compatible con ninguna fuerza gravitacional conocida, y los datos de energía electromagnética detectados coincidían con patrones de transmisión artificial. En las horas siguientes, los correos electrónicos comenzaron a desaparecer de los servidores. Las carpetas de análisis fueron reemplazadas por archivos encriptados con un mismo título: Classified 3C. Las copias de seguridad remotas fueron eliminadas, y los telescopios que apuntaban hacia el objeto recibieron órdenes de reorientación. Algunos astrónomos en Europa reportaron errores de calibración, pero después se confirmó que habían sido desconectados deliberadamente. La operación era internacional. Alguien, en algún nivel de poder, no quería que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo con el 3I Atlas. En paralelo, en la base de datos del Departamento de Defensa, una alerta prioritaria fue activada bajo el código Delta 47. En cuestión de minutos, agencias de inteligencia, observatorios, militares y centros de análisis atmosférico estaban trabajando en conjunto. La información sobre el objeto dejó de pertenecer a la NASA. Había pasado al control de otro nivel, uno que no figura en los registros públicos. Durante los días siguientes, las filtraciones fueron mínimas, pero suficientes para que algunos periodistas especializados sospecharan que algo estaba siendo ocultado. Un documento anónimo, enviado a un medio independiente, hablaba de un objeto con comportamiento inteligente, que responde a señales de rastreo con variaciones de frecuencia. Las autoridades negaron todo, calificándolo como un error de interpretación. Pero dentro de la NASA, los empleados sabían que era verdad. En una oficina sin ventanas, iluminada solo por la luz azul de las pantallas, un grupo reducido de técnicos monitoreaba en tiempo real las coordenadas del 3I Atlas. Lo que veían no tenía sentido. El objeto parecía detenerse por segundos y luego avanzar de nuevo, como si estuviera evaluando algo, ajustando su posición, observando. La inteligencia artificial encargada de procesar las trayectorias no podía calcular un modelo estable. El software arrojaba la misma frase en el informe automático: error en la predicción de movimiento. Ningún cuerpo celeste se comporta así. Ninguno. En una transmisión interna filtrada semanas después, se escucha la voz de un operador diciendo: el objeto acaba de emitir una señal en banda estrecha. Un segundo de silencio, seguido por una frase casi inaudible: Dios mío, responde. Esa grabación jamás fue reconocida oficialmente, pero circuló entre los investigadores como prueba de que el 3I Atlas había intentado comunicarse. Las implicaciones eran inimaginables. Si realmente podía responder, entonces no era un simple visitante interestelar, era un observador, y su rumbo alterado no era casualidad. Mientras tanto, en los medios, el tema desapareció por completo. Los noticieros dejaron de mencionarlo, los artículos fueron retirados, y los algoritmos de búsqueda dejaron de mostrar resultados recientes. Todo rastro fue enterrado bajo un silencio digital perfecto. Pero fuera de las instituciones, los astrónomos aficionados siguieron mirando al cielo. Algunos captaron imágenes en las que el brillo del 3I Atlas parecía aumentar en intervalos regulares. Otros afirmaron haber visto una línea luminosa extendiéndose brevemente hacia la Tierra. Ninguno de esos registros fue verificado, pero todos coincidían en una misma fecha y hora. Exactamente el día en que los radares de la NASA perdieron contacto durante 3 minutos. Dentro del centro de control, el ambiente era de nerviosismo contenido. Las pantallas mostraban el Sol a un lado y la trayectoria del 3I Atlas acercándose peligrosamente al eje terrestre. No había comunicación, no había protocolo, no había explicación.
Lo único que quedaba era la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Los altos mandos decidieron clasificar toda la operación como análisis interno no confirmable. La orden se dio por escrito, pero los más antiguos sabían leer entre líneas. Significaba que la verdad nunca saldría a la luz. Sin embargo, ni las órdenes ni los secretos pueden detener una revelación cuando el universo decide hablar. En los días siguientes, los instrumentos captaron algo nuevo en la superficie del 3I Atlas. Una variación en la luz, un pulso que repetía una frecuencia constante, como una respiración. Y cuando los datos fueron revisados por última vez, un patrón empezó a formarse dentro de esas ondas. No era ruido, no era error instrumental, era un mensaje, y lo que estaba codificado en esa señal no provenía de ningún lugar conocido del sistema solar. La señal detectada fue analizada durante horas, pero cuanto más se intentaba descifrarla, más se expandía su complejidad. No era una transmisión lineal, sino una serie de pulsos intermitentes con variaciones que recordaban a un lenguaje, un patrón diseñado. Cada intento de interpretación resultaba inconcluso, y aún así, todos los que la escucharon coincidieron en algo. No era un eco del universo, era una respuesta. El 3I Atlas había reaccionado al intento de comunicación humana. En el laboratorio de análisis espectral, los rostros reflejaban la tensión de un descubrimiento que nadie quería admitir. Los tonos graves y las repeticiones exactas indicaban un origen controlado, una especie de estructura interna capaz de emitir energía en rangos precisos. Algunos ingenieros hablaron de un reactor, otros de un sistema desconocido de propulsión. Lo cierto era que el objeto parecía estar vivo. Una noche, mientras los operadores realizaban un seguimiento automático, los sensores térmicos detectaron un aumento repentino de temperatura en la superficie del 3I Atlas. Una franja luminosa apareció a lo largo de su eje, como una herida que dejaba escapar un brillo azulado. El fenómeno duró apenas segundos, pero quedó grabado con nitidez. La textura rocosa reveló bajo la luz un entramado de líneas que formaban un diseño, un relieve geométrico perfecto, imposible de formar por casualidad. Fue entonces cuando los científicos comprendieron que estaban frente a una estructura compuesta, una mezcla de piedra y metal desconocido, como si el tiempo hubiera fusionado materia viva y tecnología. Aquello que antes se consideraba una roca interestelar era, en realidad, algo mucho más elaborado. Los informes comenzaron a multiplicarse, aunque nadie sabía qué hacer con ellos. En público, la NASA continuaba negando cualquier actividad anómala, pero internamente, las grabaciones de los sensores de campo mostraban que cada cierto número de horas, el 3I Atlas emitía un pulso dirigido hacia el Sol. Era como si se estuviera comunicando con la estrella o alimentándose de su energía. Las simulaciones orbitales demostraban que el objeto no estaba vagando sin rumbo. Su trayecto parecía calculado con precisión hacia un punto en la órbita terrestre que aún no había sido revelado. Cada vez que la Tierra completaba una rotación, la trayectoria del 3I Atlas se ajustaba unos grados, manteniendo una alineación casi exacta con nuestro planeta. No era coincidencia, era intención. El descubrimiento fue compartido con un grupo selecto de astrofísicos fuera del sistema oficial. Entre ellos, un investigador europeo propuso una teoría que pocos se atrevieron a repetir. El 3I Atlas podría ser una reliquia, un artefacto de una civilización anterior a la humana. Su forma alargada, su estabilidad, su capacidad de movimiento silencioso y su aparente interés por el Sol coincidían con descripciones de textos antiguos que hablaban de mensajeros celestiales, piedras que brillaban cuando el mundo se acercaba a un cambio. Las coincidencias eran perturbadoras, pero imposibles de ignorar. El objeto estaba demasiado cerca y demasiado activo para ser una casualidad del cosmos. Durante las siguientes semanas, el comportamiento del Sol comenzó a mostrar irregularidades. Tormentas solares más intensas, eyecciones de plasma en direcciones inesperadas y fluctuaciones en el campo magnético.
Algunos científicos insinuaron una posible conexión entre ambos fenómenos, aunque públicamente lo negaron para evitar el pánico. La actividad del 3I Atlas aumentaba en sincronía con cada explosión solar, como si respondiera a ellas o las provocara. En el silencio del espacio, entre la luz y la sombra, parecía desarrollarse una conversación que los humanos apenas comenzaban a entender. Y mientras la comunidad científica debatía, un nuevo evento volvió a sacudirlo todo. Una llamarada solar golpeó el objeto directamente, y por primera vez, el 3I Atlas respondió con luz propia. Lo que esa respuesta reveló cambiaría por completo la naturaleza del misterio. La llamarada solar alcanzó al 3I Atlas con una intensidad calculada para desintegrar cualquier cuerpo sin escudo natural, pero contra toda expectativa, el objeto no solo resistió, brilló. Por unos segundos, su superficie se iluminó desde dentro, revelando una red de líneas azules que se expandían como venas energéticas sobre la piedra oscura. Las cámaras captaron lo que parecía una activación, un despertar. Las emisiones electromagnéticas se multiplicaron y el espectro de luz mostró una frecuencia que no existía en ningún catálogo conocido. Era como si el impacto del sol hubiera encendido algo dormido dentro del objeto. Los científicos lo describieron como una reanimación, una respuesta consciente a un estímulo externo. Lo que antes parecía inerte, ahora tenía comportamiento. En los informes internos, los técnicos del observatorio escribieron que el 3I Atlas absorbió parte del plasma solar y liberó una radiación inversa. En lenguaje sencillo, devolvió energía al Sol. Ningún material terrestre podría hacerlo. La magnitud del evento desató confusión en los centros de monitoreo, y mientras los sensores se recalibraban, un fenómeno aún más inquietante apareció. El eje de rotación del 3I Atlas se orientó lentamente hacia las cintas de Tierra. Durante casi 10 minutos, el objeto apuntó su extremo brillante en dirección a nuestro planeta. Fue un gesto, una mirada. Los satélites geoestacionarios registraron un aumento repentino en la ionosfera terrestre. En algunas zonas, las comunicaciones se interrumpieron, y en otras, las brújulas comenzaron a marcar desviaciones inexplicables. A nivel global, la noticia fue ocultada tras el argumento de actividad solar intensa. Pero quienes seguían el rastro del 3I Atlas sabían que la explicación era otra. El objeto no solo reaccionaba a las tormentas solares, parecía usarlas como un puente para amplificar su conexión con la Tierra. Los pulsos de energía comenzaron a repetirse con un intervalo exacto de 6 horas, siempre coincidiendo con momentos de máxima radiación solar. La comunidad científica empezó a fracturarse. Algunos creían que se trataba de una forma de vida interestelar. Otros aseguraban que el 3I Atlas era un dispositivo tecnológico. Un número menor, los más osados, insinuaban que podía ser algo más antiguo que ambas cosas, un testigo cósmico. Entre los documentos filtrados, un extracto del análisis del telescopio Webb mencionaba una inscripción microscópica en la superficie del objeto, un patrón fractal que se repetía infinitamente, como una escritura de energía. Nadie logró traducirlo, pero la imagen recorrió los círculos de investigación como una leyenda moderna. Mientras tanto, en la NASA, la tensión aumentaba, las reuniones se multiplicaban y las decisiones se tomaban con sigilo. La presión política crecía. Algunos sectores querían declarar al 3I Atlas como amenaza, mientras otros insistían en que debía observarse sin interferir. El dilema era moral y científico. ¿Qué hacer frente a algo que desafiaba todo conocimiento humano y parecía responder con inteligencia? Las agencias de defensa activaron protocolos de observación militar, y sin embargo, no hubo armas apuntando al cielo, solo incertidumbre. El objeto seguía su curso, ahora más lento, como si su movimiento obedeciera a un propósito calculado. Los días siguientes fueron extraños. Cada atardecer coincidía con una variación mínima en la luminosidad del 3I Atlas, como si respondiera al ciclo de la Tierra. Los astrónomos no podían dejar de mirarlo. Algunos empezaron a hablar de sincronización, otros de mensaje.
pero todos sabían que algo más estaba a punto de suceder. Y cuando los sistemas de rastreo captaron una nueva desviación orbital, comprendieron que el 3I Atlas no se dirigía a ningún punto aleatorio del espacio. Su nuevo destino estaba dentro de nuestra órbita. Lo que iba a ocurrir después pondría a toda la humanidad frente a un espejo que nunca estuvo lista para mirar. El Sol comenzó a reaccionar de una manera que nadie había anticipado. Durante años, su comportamiento había sido estable dentro de los márgenes normales, pero desde la aparición del 3I Atlas, los instrumentos registraron una serie de pulsaciones de energía que parecían sincronizadas con los movimientos del objeto. Cada vez que el 3I Atlas emitía un pulso azul, el Sol respondía con un destello más intenso, como si ambos estuvieran en comunicación. Los especialistas intentaron atribuir el fenómeno a coincidencias estadísticas, pero los datos no mentían. La frecuencia de las llamaradas solares coincidía con la periodicidad exacta de las emisiones del objeto. En cuestión de días, la teoría del azar fue descartada. En las imágenes captadas por el satélite SOHO se observó un detalle aún más desconcertante. Durante una de las tormentas solares, una onda de plasma se desvió en una trayectoria imposible, curvándose alrededor del 3I Atlas y continuando su curso hacia el vacío. El objeto no solo resistía el impacto, sino que lo redirigía. Era como si absorbiera parte de la energía y la utilizara para reforzar su campo. Las simulaciones posteriores mostraron que, en el instante en que la eyección solar tocó su superficie, el brillo del 3I Atlas aumentó un 37%. Esa energía no se disipó, fue almacenada. Y desde ese momento, comenzó a emitir un resplandor constante, visible incluso con telescopios terrestres. Lo imposible se había vuelto observable. En los laboratorios, las discusiones eran cada vez más tensas. Algunos físicos sostenían que estaban presenciando un fenómeno de resonancia entre dos campos magnéticos colosales. Otros, que se trataba de una interacción deliberada. La idea de que el Sol y el 3I Atlas pudieran estar conectados no tardó en tomar fuerza. Una relación simbiótica, decían algunos. Un intercambio de energía, respondían otros. Pero nadie podía negar que, tras cada reacción del Sol, el objeto parecía aproximarse un poco más. La distancia se reducía lentamente, como un acercamiento programado, una danza celeste entre el astro y aquello que lo observaba desde el abismo. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra comenzaron a registrarse efectos secundarios. En las zonas polares, la intensidad de las auroras aumentó hasta niveles nunca antes vistos. En las noches más oscuras, el cielo se teñía de un verde eléctrico que parecía fluir en dirección contraria a los vientos. Los animales migratorios alteraron sus rutas y los campos electromagnéticos se comportaban de manera errática. Las brújulas perdieron precisión durante minutos y las comunicaciones satelitales experimentaron breves lapsos de silencio, como si algo interfiriera en la conexión entre nuestro planeta y el Sol. Aquello que sucedía en el espacio empezaba a sentirse en la Tierra. En las reuniones de emergencia, los directores de las principales agencias espaciales debatían un mismo dilema. ¿Debían advertir al público? La respuesta fue unánime. No. Se limitarían a monitorear el comportamiento solar y a emitir comunicados tranquilos, aunque la evidencia era imposible de ignorar. El Sol estaba reaccionando. Algo en su interior respondía a la presencia del 3I Atlas, como si ambos compartieran un mismo origen o una misma memoria. Los más escépticos comenzaron a dudar. Los más creyentes, a rezar. La última observación registrada antes del cierre del acceso a los datos mostró algo que heló la sangre de los investigadores. Una figura de plasma en forma de espiral emergió del Sol, girando lentamente hacia la dirección exacta del 3I Atlas. No era una llamarada, ni una explosión, era un gesto, y los cálculos indicaban que esa espiral se repetiría en ciclos cada 72 horas. Para muchos,
Fue la prueba definitiva de que el Sol no estaba siendo afectado, sino que estaba respondiendo. Y si el Sol respondía, entonces la pregunta ya no era qué era el 3i Atlas, sino a qué estaba obedeciendo. Porque lo que ocurriría después no solo desafiaría la física, sino también el límite de lo humano. Las observaciones de los días posteriores confirmaron que la interacción entre el Sol y el 3i Atlas había alcanzado un punto irreversible. El brillo del objeto se mantenía constante, pero su entorno mostraba signos de transformación. Una delgada capa de plasma parecía envolverlo, como una atmósfera artificial generada por la energía solar que absorbía. Los espectros de luz revelaron la presencia de partículas ionizadas que no existían en los registros anteriores. Algo se estaba gestando dentro del objeto, un cambio de estado que los instrumentos no podían interpretar. En la Tierra las consecuencias se hicieron sentir. Las tormentas magnéticas interrumpieron sistemas eléctricos en varios puntos del hemisferio norte, y los satélites mostraron ligeras variaciones en sus órbitas. Era como si una fuerza invisible estuviera alterando el equilibrio entre el Sol, la Tierra, y ese visitante desconocido. Las simulaciones del Observatorio Solar de la Silla mostraron un patrón inquietante. Si se trazaban las trayectorias combinadas del Sol y del 3i Atlas, las líneas de energía convergían en un punto que coincidía exactamente con el campo magnético terrestre. No era solo una coincidencia orbital. El objeto estaba modulando su posición para mantener esa alineación. Los expertos no se ponían de acuerdo. Algunos sostenían que se trataba de un fenómeno electromagnético espontáneo. Otros insistían en que había un propósito detrás de esa sincronía. Y aunque nadie lo decía abiertamente, muchos comenzaban a considerar que el 3i Atlas podía estar utilizando al Sol como un transmisor, enviando un mensaje que la Tierra aún no era capaz de descifrar. En el interior de la NASA, los técnicos más jóvenes, los que aún creían en la transparencia científica, comenzaron a registrar sus observaciones en archivos personales. Temían que los datos fueran eliminados, como había sucedido antes. En uno de esos registros se describe un hecho breve, pero devastador. Una onda de energía, invisible y silenciosa, viajó desde el Sol hacia el 3i Atlas, y, en el instante del contacto, un pulso idéntico se reflejó hacia nuestro planeta. Esa doble emisión fue captada por múltiples estaciones, confirmando lo que hasta entonces solo era una sospecha. Existía comunicación entre los tres cuerpos, un circuito perfecto entre el Sol, el objeto y la Tierra. No era solo física, era una conversación cósmica. Los días siguientes fueron de expectación. Los cielos mostraban auroras incluso en latitudes donde nunca habían existido. En Sudamérica, las noches se teñían de luces violetas que se extendían hasta el horizonte, y los sensores de radiación detectaban picos que desaparecían tan rápido como aparecían. La gente comenzó a hablar de señales divinas. Los medios se llenaron de teorías, y los gobiernos, incapaces de controlar la información, guardaron silencio. Mientras tanto, los observatorios independientes confirmaron un hecho crucial. El 3i Atlas había reducido su velocidad de desplazamiento. Ya no parecía viajar. Parecía esperar. Esa fue la primera vez que los científicos entendieron que el fenómeno no podía seguir siendo descrito solo con ecuaciones. Había un patrón de comportamiento, un ritmo, una intención que trascendía la lógica humana. El Sol respondía como un organismo, y el objeto parecía dirigir esa energía hacia la Tierra. Lo que estaba ocurriendo no era una invasión, ni una catástrofe natural. Era un mensaje, una advertencia, una sincronización ancestral entre los elementos que dieron origen a la vida. Y cuando el brillo del 3i Atlas alcanzó su punto máximo, la Tierra entera se preparó para el momento en que esa energía invisible tocara por primera vez la atmósfera. Porque lo que sucedería después marcaría el final del silencio cósmico. La noche en que el 3i Atlas alcanzó su máximo brillo, el cielo cambió. En cada continente, las estaciones meteorológicas
registraron un mismo fenómeno. Una vibración leve, imperceptible para la mayoría, pero suficiente para alterar la frecuencia natural de la ionosfera. Los satélites mostraron una línea de luz azul que se extendía desde el objeto hasta la órbita terrestre, como un hilo luminoso conectando ambos mundos. No hubo explosión ni sonido, solo una expansión repentina de energía que cubrió el planeta entero durante menos de un segundo. Cuando todo volvió a la normalidad, los instrumentos dejaron de transmitir por completo. Los sistemas se apagaron. Las comunicaciones se interrumpieron y los observatorios quedaron ciegos. Nadie supo qué había ocurrido exactamente en ese instante, pero todos coincidieron en una sensación. El universo había respondido. Horas después, cuando los equipos lograron restablecer las conexiones, el 3I Atlas ya no estaba en la misma posición. Había desaparecido del rango visible de los telescopios, como si se hubiera disuelto en la propia luz que había emitido. Los cálculos posteriores indicaron que el objeto no había huido, sino que se había desintegrado de manera gradual, liberando fragmentos que se dispersaron en direcciones distintas. Sin embargo, en las frecuencias más bajas de radio, los receptores detectaron algo más, un eco persistente, una señal débil pero constante que parecía provenir de la Tierra misma. El mensaje se repetía cada 33 minutos, idéntico al patrón que el 3I Atlas había emitido antes de desaparecer. Era como si la respuesta hubiera sido transferida al planeta. En las semanas siguientes, los fenómenos naturales comenzaron a cambiar. El magnetismo terrestre mostró un leve reajuste. Las auroras persistieron incluso con baja actividad solar, y los observatorios astronómicos notaron que un punto de energía permanecía estable en la trayectoria exacta donde el 3I Atlas había orbitado. Algunos lo interpretaron como una huella energética, otros como el vestigio de una tecnología más allá de nuestra comprensión. Ninguna teoría logró explicarlo, pero todos sabían que aquel evento no había terminado. El objeto se había desvanecido, sí, pero su presencia seguía resonando en los datos, en los cielos y en la conciencia de quienes lo habían visto. A partir de entonces, comenzaron a circular rumores. Algunos aseguraban haber escuchado un zumbido imperceptible. Durante las noches, otros decían que los relojes se detenían a la misma hora del pulso inicial. Y entre los científicos, una hipótesis comenzó a tomar forma. El 3I Atlas no había venido a destruir, sino a activar, a despertar algo que dormía en la estructura invisible del planeta, en la misma frecuencia que unía al Sol y a la Tierra desde el principio de los tiempos. No se trataba de una visita, sino de una conexión reanudada. Un ciclo que había estado esperando el momento exacto para comenzar. De nuevo, quizás ese momento sea ahora. Quizás la humanidad haya sido testigo, sin saberlo, del inicio de una nueva etapa en la que el universo deja de observarnos y empieza a hablar. Tal vez el 3I Atlas no era un cuerpo extraño, sino una parte del mismo lenguaje que dio forma al cosmos, una palabra perdida que acaba de ser pronunciada otra vez. Si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti también sintió ese llamado. Deja tu like y suscríbete, porque en este canal seguiremos revelando las señales que los grandes medios no se atreven a mostrar. Cada dato, cada registro, cada sombra en el espacio forma parte de una historia que recién comienza. Y ahora te pregunto, ¿crees que el 3I Atlas se desintegró o que simplemente cambió de forma? Comenta desde qué país nos ves y qué piensas que significa la conexión entre el Sol, la Tierra y este objeto. Tu respuesta puede ser la clave para entender lo que el universo intenta decirnos.